Muy bien, buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio al teórico de la semana 5. La semana pasada se completó y se calificaron las cartas al editor. Esta semana se van a dar las notas en la parte práctica a cada uno de ustedes. A comentarles que ya quedan pocas semanas, creo que 2 o 3 semanas para el examen parcial. Hay que revisar el cronograma y antes del examen parcial ustedes deben presentar su artículo de revisión, que de paso el artículo de revisión forma parte de su protocolo de investigación, ¿cierto? Cuando ustedes ya completen su artículo de revisión van a tener la introducción, antecedentes nacionales, internacionales, van a poder afinar su pregunta, sus diseños, sus métodos, etcétera. Así que muy importante trabajar con todo. Quiero recordarles que el día de hoy tenemos a las 9 p.m. el seminario número 2. Ahí en el chat estoy dejando el link para que ustedes puedan conectarse. Pásenlo por favor con todos los compañeros. Tenemos en este momento 35 conectados, son menos de la mitad, y recuerden que el teórico también se computa de asistencia y queda grabado automáticamente cuando ustedes ingresan, así que avisen al resto de los compañeros que si tienen ausencias repetidas no van a poder rendir el examen final, que se requiere un número mínimo de asistencia, así que fundamental, por favor, que todos participen de los teóricos y de la parte práctica. Esta tarde tengo el gusto de presentar al doctor Víctor Juan Vera Ponce. El doctor Víctor Juan Vera Ponce es egresado de la Universidad Ricardo Palma. Él se encuentra como docente invitado en el curso y en la cátedra. Es investigador del Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas de la Universidad Ricardo Palma y lo hemos invitado el día de hoy para que nos acompañe entonces con el teórico de la parte de diseños, parte 1, la parte de diseños observacionales básicamente, que va a desarrollar el doctor Víctor Vera Ponce. Estudios observacionales, ejercicios de reconocimiento, diseños de investigación y la parte de planteamiento del problema. Adelante, doctor Víctor Vera. ¿Qué tal con todos? Doctor Johnny de la Cruz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Agradecer primero que nada la invitación hacia mi persona. Saludos a todos también, a varios de ustedes, por ahí seguramente he visto los nombres, los conozco, ¿no? Cuando estaba en la universidad. Así que, de verdad, me siento muy contento y para mí es un honor regresar a mi casa de estudios y compartir con ustedes uno de los temas importantes, ¿no? En este caso, ya que estamos hablando de investigación, ¿cierto? ¿No? Y ustedes están aquí con el objetivo de aprender a investigar y también con el objetivo de hacer su trabajo de tesis. Muy bien. Entonces, espero de antemano que esta clase les parezca bastante productivo y si tienen cualquier duda, con bastante gusto se los voy a responder. Ok. Entonces, sin prisa, pero sin pausas, vamos a comenzar. Estudios observacionales, ¿cierto? Y como siempre les digo, chicos, hay que también aprender a redactar artículos, a hacer artículos de investigación. Necesitamos evidencia de local, evidencia del país. No siempre podemos vivir, o no vamos a poder vivir toda la vida, nosotros de estudios extranjeros, guías canadienses, guías estadounidenses, guías europeas. Los invito a ustedes siempre, y a partir de estas clases que están teniendo, aprender los aspectos básicos de investigación. Nadie les pide específicamente estudios clínicos, a veces por lo complejo, cohortes que tienen que pasar varios años para que tengan resultados, desde estudios observacionales tan pasivos como transversales, un caso de control, o hasta un reporte de casos. Es decir, que ustedes, desde el área de medicina en que se encuentren, aportan esta información, están haciendo bastante. Y eso es lo que les invito a ustedes a hacer. ¿De acuerdo? Como siempre, estos son mis conflictos de intereses. Y comenzamos, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes ya han aprendido respecto a los objetivos, ¿cierto? Los objetivos que tienen que ver su planteamiento del problema, a los objetivos que ustedes van a realizar, ¿cierto? Y cómo van a llegar a ellos. Y dentro del área, ¿no? De lo que es los materiales y los métodos, ¿no? Si bien los objetivos era, ¿qué voy a estudiar? El diseño de estudio viene a decir, ¿cómo lo voy a estudiar? ¿De qué manera voy a hacer mi trabajo de investigación?
Entonces, recuerden que al hacer un diseño de investigación, lo que se busca es realizar finalmente una inferencia, es decir, lo que pueda ser replicable en la población. Si uno lo hace en la muestra en un hospital, lo quieren replicar en la mayor cantidad de población posible, ¿cierto? En todo el hospital, o en lo mejor de los casos, varios hospitales, los resultados de este estudio. Muy bien. Entonces, para eso, uno tiene que escoger bien el tipo de estudio. Y muchachos, aquí es donde a veces los tesistas se equivocan porque no han repasado bien esta parte. Recordar primero entonces, ¿de qué se trata todo esto? Lo básico, si uno interviene en una variable, si tú estás participando dentro del estudio, en el sentido de que vas a manipular, vas a entregar, vas a dar un medicamento de manera clásica, o vas a manipular una variable, vuelvo a repetir, es un estudio experimental o cuasi experimental. ¿De acuerdo? Esa es la clasificación según la intervención del investigador. Pero cuando tú solamente vas a observar, vas a ver un comportamiento, muy bien, eso se le conoce como el estudio observacional, que es lo más clásico, lo que se hace la mayoría de veces, ¿cierto? Tú solamente vas a ver el comportamiento de dos o más variables. Eso es lo primero que deben recordar, observacional y experimental. Siguiente, temporalidad, chicos. ¿De acuerdo? ¿En qué momento la recolección de mis datos va, por ejemplo? ¿En qué momento voy a recolectar mis datos? Si es, lo voy a recolectar, muy bien. De aquí hacia el futuro, voy de acá, del presente hacia el futuro, eso es prospectivo. Mi recolección de datos va a ser del presente hacia el futuro. No, voy a recolectar datos o voy a ver datos que vienen del pasado. Eso es un estudio de un tipo retrospectivo y ambipectivo, que a veces no es muy frecuente, del pasado pasa al presente y de ahí hacia el futuro. ¿Por qué les digo? Porque todas estas clasificaciones van de la mano, muchachos. Y ahorita voy a señalarles dónde puede haber errores. Y comparaciones. ¿Vas a hacer una comparación entre dos o más variables? No, no voy a hacer. ¿Vas a hacer una asociación entre dos variables? No. ¿Solamente vas a ver el comportamiento de una sola variable? Sí. Eso es un estudio descriptivo. ¿De acuerdo? Solo buscas características, frecuencias, promedios, cuántos hay de, porcentajes, prevalencia, incidencia, el sexo era tanto, la edad era tanto, la frecuencia de tal patología era tanto. Solo eso es el objetivo de tu estudio, solo ese es el objetivo de tu estudio. Lo que les he señalado es un estudio descriptivo. Pero si ya vas a comparar dos o más variables, asociación entre, factores asociados entre, factores de riesgo, eso es analítico. Cuando vas a comparar, eso es analítico. ¿De acuerdo? Y el número de mediciones hechas. Si vas a tomar solamente, a ver, paciente A, te voy a tomar la glucosa, voy a ver tu edad, voy a ver qué sexo tienes, voy a ver, etcétera, 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 una sola medición, una sola vez a esa persona, eso es transversal, un corte transversal se le llama. ¿De acuerdo? No, yo lo voy a tomar varias veces. Quiero ver su glucosa ahorita y su glucosa en un año. O voy a ver la glucosa, ¿no? Estoy agarrando historias clínicas, voy a ver la glucosa hace un año, hace medio año y ahora. Eso es longitudinal. Varias mediciones, dos o más mediciones es longitudinal. Una sola medición es transversal. ¿De acuerdo? Eso es importante. Importante que ustedes lo señalen. No se equivoquen en eso, por favor. Muy bien. Entonces, ojo, no se olviden de eso. Y a lo que vamos de lleno, dentro de los estudios epidemiológicos, ¿no? Los estudios epidemiológicos que ustedes utilizan para poder diseñar un estudio, para responder a su pregunta de investigación, se pregunta clásicamente, ¿planifican la intervención? ¿Ustedes participan? Sí y no, observacional. ¿Hay relación entre variables? Sí o no, ahí tienen. ¿De acuerdo? Y de ahí vienen, y todo esto son los estudios primarios, por si acaso, ¿cierto? Porque tú vas a recolectar los datos, tú vas a tomar los datos, tú lo vas a hacer. Los estudios secundarios que invito a que si uno de ustedes se anima, que sería muy bueno, es cuando tú vas a recolectar datos primarios, varios estudios, de una sola pregunta de investigación. Doctor, quiero saber si la vitamina C funciona sobre el resfriado. ¿Y qué? ¿Lo vas a hacer tú? No, no, doctor, ya hay muchos estudios del tema. ¿Para qué yo hacer uno más? Entonces vas a recolectar todos los resultados de todos los estudios. Sí, doctor, y sacar una conclusión. Esa es una revisión sistemática.
una revisión sistemática, un resumen de varios estudios. A grosso modo, obviamente, les estoy dando el concepto, pero espero que les esté compartiendo la idea. Les invito a ustedes a que hagan una revisión sistemática como su trabajo de tesis. Sería muy bueno, muy bueno. ¿De acuerdo? Entonces, y recordemos que el sustrato de la medicina basada en la evidencia, que ahora nosotros tenemos que utilizarla como herramienta para tomar decisiones, es que no todos los estudios tienen la misma calidad de veracidad. Hay estudios más creíbles del otro por su mismo diseño, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, esta es la pirámide de decisiones, que ustedes seguramente ya lo conocen por medicina basada en la evidencia. Mientras más arriba, a ese resultado le podemos hacer un mayor caso, si le podemos decir así. Es más creíble. Doctor, lo vi en un estudio transversal, esto funciona, o que esto es una asociación. Bueno, es un transversal. ¿Y qué dice el metaanálisis? No, que no. Créele mejor al metaanálisis. Créele mejor a la revisión sistemática. Doctor, y si no hay ni metaanálisis ni revisión sistemática, busca ensayos clínicos. Doctor, si no hay ensayos clínicos, un estudio de cohorte. Doctor, no hay estudio de cohorte, medio raro ya, pero caso y control, serie de casos, ¿De acuerdo? Entonces, ahí está la pirámide de decisiones. Entonces, entramos de lleno y vamos a compartir lo que es primero estudio transversal. El estudio transversal, estudio de frecuencia, estudio de prevalencias, para ello es lo clásico. Y no se confunda, una cosa es decir estudio transversal, y si bien va de la mano, es decir, estudio de corte transversal, ¿no? Los estudios transversales solamente estás haciendo una sola medición, por lo tanto, es un estudio transversal de corte transversal, y generalmente en la tesis va de la mano, ¿no? Estudio transversal y de corte transversal, va de la mano, ¿no? O lo colocan solamente es un estudio de tipo transversal y se acabó. Y es un estudio, muchachos, de conocimientos, actitudes y prácticas, lo clásico. Lo clásico que ustedes van a encuestar y quieren saber, van a encuestar sobre ansiedad y depresión, un test de ansiedad y un test de depresión en alumnos de medicina humana en tiempos de pandemia, ¿no? Ya está vuelto clásico eso. ¿Cuándo lo vas a tomar? En esos mismos momentos, ¿cierto? En esos mismos momentos quieres saber si tiene ansiedad o no, y en esos mismos momentos quieres saber si tiene depresión o no. Entonces, los tomas dos en esos mismos momentos y ya tienes un resultado. ¿Lo has medido en el pasado? No. ¿Lo estás midiendo para el futuro? No. En esos mismos momentos en una sola persona. ¿Le vas a volver a tomar en esa persona? No. Por lo tanto, es un estudio de corte de tipo transversal. Y el corte, obviamente, transversal. Entonces, la exposición y el outcome o el resultado se mide al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Se mide al mismo tiempo. Es una famosa vista instantánea. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí existen confusiones que me han preguntado, doctor, pero total, transversal yo he escuchado que también es descriptivo y también o es analítico. Depende. ¿Qué les dije? El estudio descriptivo es solamente ver la característica de una sola variable. Entonces, imagínense lo siguiente. Me voy a una comunidad. Tomo mi bus y me voy a una comunidad. Y quiero ver la prevalencia de hipertensión arterial. Si yo solamente quiero conocer la prevalencia de hipertensión arterial, nada más, eso es un estudio transversal descriptivo. Solamente voy a describir la frecuencia de hipertensión arterial. Ahora no, doctor, pero ¿y por qué además de la prevalencia le preguntamos si consumen o no consumen sal? Obviamente decimos que el consumo de sal bastante sal puede provocar hipertensión. Asociación entre hipertensión arterial y consumo de sal. Ahora estás trabajando con dos variables, la variable presión y la variable consumo de sal. ¿Qué le estás preguntando? Señor, a ver, manguito, vamos a tomarle la presión. Perfecto, presión tanto. Señor, ¿usted consume sal? Mucha cantidad de sal, ya ustedes ponen su corte si quieren decirle. Sí, no, ya está. Sí, no, asociación, ya está. Ahí está tu estudio transversal. Analítico, porque vas a comparar. ¿Qué quieres ver? Si los que consumen mayor cantidad de sal tienen hipertensión, a diferencia de los que consumen menor cantidad de sal. ¿Cierto? Entonces, no se olviden, chicos, la medición de las variables es un estudio transversal, ¿no? El desenlace y la exposición se miden al mismo tiempo. Se miden al mismo tiempo. Y eso es vital para entender un estudio de tipo transversal. ¿Qué son las ventajas? ¿Para qué me sirven los estudios transversales, doctor? Prevalencias, planteo hipótesis, el costo te cuesta mucho menos, el tiempo es corto de realización, no tendrías muchos problemas éticos, por así decirlo, obviamente. O sea, más que problemas, no vas a tener tantas dificultades para poder realizar un estudio que la parte de vista ética, que nunca se pueden olvidar de eso, ¿no? Pero ¿cuál es la desventaja? Lo estoy midiendo al mismo tiempo. Si lo estoy midiendo al mismo tiempo, máximo, solamente voy a saber una asociación, una relación.
nada más. No puedo ver ni causa ni efecto, ¿de acuerdo? Y existen algo que ustedes es cierto que se aprendan, el sesgo de selección, que quiere decir a quiénes selecciono yo, mucho cuidado al tipo de población que yo tengo que escoger para hacer mi estudio transversal, y el sesgo de Neyman, que se refiere a casos prevalentes y que tienen sobrevida, que eso ya lo veremos y eso lo mencionaremos después, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las desventajas? También no me permite determinar incidencia de expuestos y no expuestos. ¿Por qué, muchachos? Definición de incidencia. Casos nuevos en el tiempo. Incidencia. Casos nuevos en el tiempo, en el tiempo, en el tiempo. Generalmente un año. ¿Cuántas veces en el año aparecen casos nuevos de diabetes? ¿Cuánto es la incidencia de diabetes? 7 de cada 1000. ¿Qué quiere decir? Que en un año 7 personas de cada 1000 personas desarrollan diabetes mellitus, desarrollan de nuevo. Chicos, para medir incidencia tienes que primero medir la glucosa ahorita y medir la glucosa después. Entonces, no solamente lo vas a medir una sola vez, tienes que medirlo más de 2 veces o más. Entonces, un estudio transversal no me sirve para ver incidencia, mucho cuidado, pero sí me sirve para medir prevalencia, porque para medir prevalencia solo tiene que ser una sola vez, ¿cierto? Muy bien. Entonces, muchachos, ¿cómo realizo la investigación? Porque muchos de ustedes probablemente hagan estudios transversales analíticos. Defino mi población, obtengo los datos sobre la enfermedad y la exposición. ¿Y qué veo? 4 posibles grupos. Expuestos que tienen la variable de interés, expuestos que no tienen la variable de interés, expuestos que tienen la variable de interés y no expuestos que no tienen la variable de interés. ¿De acuerdo? Doctor, no lo entiendo. ¿Qué es esto? Ya, ejemplo. Transversal analítico. Si se quiere saber si la cintura hipertrigliceridémica está asociada a la resistencia a la insulina en grupo de peruanos mayores de 18 años. ¿Qué es la cintura hipertrigliceridémica? La suma entre cintura abdominal aumentada y triglicéridos mayores a 150. Entonces, mi pico, muchachos. Toda la vida, pico. Bueno, en este caso, si es un estudio observacional, peco. Entonces, hacemos mi pico y voy a comparar adultos peruanos, ¿no? ¿Cuál es mi posición? Si tienen cintura hipertrigliceridémica, y mi comparación, no tienen cintura hipertrigliceridémica. Y el resultado ahí debería decir resistencia, sorry, ahí no debería decir asma, ahora lo corrijo, ¿de acuerdo? Entonces, el resultado es si presentan o no resistencia a la insulina. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son mis 4 posibles grupos? Tienen cintura y tienen resistencia. Tienen cintura y no tienen resistencia. No tienen cintura, pero sí tienen resistencia. No tienen cintura y no tienen resistencia. Uy, doctor, más o menos. Entonces, los invito a otra manera. Ustedes van a tener que hagan así con su hojita y todo cuando hagan su estudio. Y de la cantidad de peruanos que estamos analizando, ahí tenemos los resultados y los separamos. ¿Cuántos tienen y no tienen? Y doctor, ¿y cómo hago eso? Con tu famosa tabla de 2, mi famosa tabla de 2 por 2. Miren, ¿se acuerdan? Cintura, resistencia, ¿cuántos tienen? No tienen cintura y tienen resistencia, ¿cuántos? ¿Cuántos no tienen resistencia, pero sí tienen cintura hipertrigliceridémica? ¿Y cuántos no tienen cintura y tampoco tienen resistencia? Y cuando, chicos, ustedes van a hacer un estudio transversal analítico, ustedes tienen que llegar a los resultados más finos, a la fineza del resultado. Y para eso tienen que sacar los famosos razones de prevalencia, que eso ya lo van a entender mejor, ¿no? Eso es una medida de asociación. Doctor, pero están asociados. Con mi chi cuadrado los asocié. Pero ¿qué tanto están asociados? ¿Qué tanto más? Uy, doctor, no sé. Para eso hacen un análisis, ¿no? Un análisis un poco más allá del bivariado. Y para eso, y en el, obtienen una medida de asociación. Y para eso van a obtener su razón de prevalencia. ¿De acuerdo? ¿Y qué es la razón de prevalencia? La prevalencia en expuestos entre la prevalencia de no expuestos. ¿Cómo es eso, doctor? Claro, la prevalencia de expuestos. ¿Quiénes son los expuestos? Los que tienen cintura, ¿cierto? Tienen cintura, ¿no? y resistencia sobre el total. El total de la primera fila, que es entre 1100, acá está bien, 1100, perdón, acá está, 1100, y entre la prevalencia de no expuestos. ¿Quiénes son los no expuestos? Los que no tienen cintura hipertrigliceridémica. Y es esta ecuación de acá, ¿de acuerdo? Poco a poco hay que practicar con esto para entenderlo, está bien, pero el famoso ABC, aquí está. Y chicos, no se lo memoricen, por favor, tómenle ustedes lógica a esto.
Prevalencia de expuestos, los que tienen cintura sobre prevalencia de no expuestos. ¿Y cómo tengo la prevalencia? Los que tienen el caso, ¿no? Cintura y resistencia, sobre el total entre la prevalencia de no expuestos, los que no tienen cintura, ¿no? Y que es este número, 1341, entre el total. Y con eso hago toda esta división que lo hace el programa estadístico, que lo vamos a ver más adelante, y obtengo mi razón de prevalencia 5.54. ¿Qué quiere decir eso? Que los que tienen cintura, específica de resistencia a la insulina tienen 5.54 veces más, ¿no? De los que no tienen, ya. Esos cálculos lo vamos a repasar después. Pero ahorita les invito a analizar eso. ¿De acuerdo? Les invito a eso. Entonces, el transversal analítico, una sola medición, en un mismo tiempo, las dos veces. Problemas, no me mide causalidad, chicos. Puede ser una pregunta de examen, podría ser. El doctor Jones se podría animar a hacérselos. ¿De acuerdo? ¿Me miden incidencia? No. No fallen como yo sí puse verdadero en eso hace tiempo. Mentira. Mide prevalencia, no incidencia. Ay, doctor, tengo que aprender mi memoria. No. ¿Qué es incidencia en el tiempo? Y transversal es un solo corte. No hay mucho que pensar ahí. ¿De acuerdo? Les invito siempre a razonar, muchachos. Entonces, aquí le invito el trabajo que hicimos, ¿no? Con mi grupito de investigación que tengo, sobre una asociación entre dos variables. Y muchachos, cuando ustedes van a hablar de asociación, yo estoy entendiendo que están haciendo un estudio transversal analítico. Muy bien. Asociación entre A y B. Ah, el alumno me está haciendo un estudio transversal analítico. Factores de riesgo. Riesgo. Cuando tú me estás hablando de riesgo, quiere decir que no lo tiene y lo puede tener. No lo tiene y lo puede tener. No lo tiene ahorita, pero lo puede tener. Y cuando te digo, no lo tiene ahorita y lo puede tener, ¿cuántas mediciones creen que tendrías para saber eso? ¿Cuántas mediciones tendrías que hacer? Más de una. Tienes que tener dos o más. Por lo tanto, muchachos, cuando ustedes me coloquen factores de riesgo asociados a, bueno, factores de riesgo de, perdón, me coloquen factores de riesgo de, ya, el alumno me está haciendo, ahora vamos a ver, un caso y control, o me está haciendo una cohorte. Factores asociados, ya, es un transversal analítico. Sí, con ver el título, uno ya tiene que entender exactamente cuál sería el posible diseño. ¿De acuerdo? Asociación entre A y B, transversal analítico. Variable A, como riesgo de mortalidad de tal para tal enfermedad. Ya, ¿es un caso y control o es una cohorte? Por favor, chicos, porque por ahí puede haber factores de riesgo y es un transversal. Factores asociados, o sea, no, hay que usar la correcta nomenclatura de las cosas. Factores asociados, transversal. Factores de riesgo, cohorte, caso y control. Muy bien. Y se me ponen factores de riesgo asociados a, bueno, la verdad es que están redundando. No se lo recomiendo. ¿De acuerdo? Ustedes tienen que así ser finos. Solo les invito a eso. Muy bien. Estudios de casos y controles. A ver. Chicos, ¿yo qué les dije? En el transversal todo al mismo tiempo. En el caso y control, muchachos, tú partes con el evento de interés, tú partes con el resultado, tú partes con el outcome, tú partes con la enfermedad. De ahí comienzas. Y vas al pasado. Lo clásico, tú vas al pasado. Un caso y control, tú vas al pasado. Quiero estudiar sobre tuberculosis. Tienes tuberculosis y vas al pasado. Si tú vas a ir al pasado, quiere decir que vas a hacer más de una sola medición. Si estás yendo al pasado a medir tus variables, estás yendo al pasado para medir tus variables, ¿eso qué es? ¿Prospectivo o retrospectivo? Eso es retrospectivo. Por favor, no me van a poner caso y control prospectivo, porque prospectivo es futuro. Y el caso y control, la esencia del caso y control es ir al pasado. Por eso, caso y control es retrospectivo. Vas al pasado. Y si alguien te pregunta, doctor, es transversal, ¿no? Es un corte transversal. Transversal, ¿cuántas mediciones estás haciendo tú? Una, no, doctor, es ahorita y en el pasado. Entonces son dos o más. Sí, doctor. Entonces eso no puede ser un corte transversal, eso es un corte longitudinal. Entonces, los casos y controles, por esencia, ¿ya? Son retrospectivos y son longitudinales. Generalmente no vas a colocar longitudinal en la tesis, si lo colocas no hay problema, ya eso depende del asesor, todo eso, pero sí, por favor, retrospectivo. Yo he visto caso y control transversal. No, pues eso no tiene sentido.
De acuerdo, de acuerdo. Ok, muchachos. Entonces, casos y controles. Tienes, primero partes con la enfermedad y quieres ver si estuvieron expuestos a cierto factor. Estuvieron expuestos a cierto factor. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que entiendan mejor. Y tú vas a separar en dos grupos. Caso, ¿tienen el evento o control no tienen el evento? ¿Cómo es eso, doctor? Ahorita le explico. ¿Y cuál es la medida de asociación? Porque acuérdense que para el estudio transversal es las razones de prevalencia, para los casos y controles es el odds ratio, y para los mexicanos, razón de momios. Medio feo ese nombre, pero mejor hay que darnos como odds ratio. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, la imagen lo dice todo. Tú comienzas con una enfermedad. A ver, voy a ver sobre tuberculosis. ¿Tienen y no tienen el evento? O sea, tuberculosis. ¿Ya? Entonces, tus casos son los que tienen tuberculosis. Y tienes que agarrar un grupo que no tenga tuberculosis. Esos son tus controles. No tienen tuberculosis. Y vas al pasado y preguntas si estuvieron expuestos a cierto factor. Por ejemplo, algo novedoso, vitamina D y tuberculosis. Y ves si estuvieron o no estuvieron puestos a un déficit de vitamina D. Y te preguntas, de lo que estuvieron expuestos, de los que no tuvieron baja cantidad de vitamina D, quiénes tuvieron tuberculosis y quiénes no. Y de los controles de los que no tuvieron, los que no tienen tuberculosis y tuvieron déficit de vitamina D, quiénes finalmente tuvieron tuberculosis y quiénes no. Y de esa manera, estimas, ahí por si acaso está mal, no es riesgo relativo, es odds ratio. Vamos a ver casos de la vida real, para que entiendan. En 1971, dos investigadores, no, Hertz y su grupo de investigadores vieron que las madres de 7 de 8 adolescentes diagnosticadas con adenocarcinoma vaginal en Boston durante un periodo de tiempo reportaron haber tomado una hormona sintética, el DEST, mientras que es uno, que las niñas estaban en útero. ¿De acuerdo? Las madres de 7 a 8 adolescentes diagnosticadas con las adolescentes habían sido diagnosticadas de adenocarcinoma vaginal. Ninguna de las 32 chicas sin adenocarcinoma vaginal, ¿no? Pareadas según las madres, vamos a entender eso, de los casos de acuerdo a la edad y fecha de nacimiento, habían tomado DES durante el correspondiente embarazo. Este hallazgo sirvió para establecer una conexión causal entre la exposición a DES en útero y el desarrollo de adenocarcinoma vaginal. ¿De acuerdo? Otro, cáncer al pulmón y consumo de cigarrillos. A ver, doctor, hace tiempo, yo digo que el cáncer, que fumar produce cáncer al pulmón. Ya, es una de dos. A ver, primer estudio transversal. Le voy a preguntar, ¿usted tiene cáncer al pulmón, sí o no? Ya. Y lo segundo, ¿usted fuma, sí o no? Pero ¿qué les dije? No me van a poder, ahí podrán haber asociación nada más, pero no van a poder decirme que el cigarrillo produce cáncer al pulmón. Pucha, doctor, entonces hacemos una cohorte, o sea, un seguimiento en el tiempo. ¿Saben cuánto tiempo demoraría en poder saber si que un paciente desarrolle cáncer? Años. Y durante el tiempo podríamos perder muchos pacientes. Entonces, doctor, ¿cómo hacemos? ¿Qué te parece si tenemos cáncer de pulmón, cierto? Como enfermedad. Agarramos a un grupo que tiene cáncer del pulmón. Agarramos a un grupo que tenga cáncer del pulmón. Perfecto, doctor. Ya. Y agarramos a un grupo sin cáncer al pulmón. Ojo, con características similares, varones o mujeres que tengan la edad muy parecida a los casos, ¿no? Esos son mis controles, ya tengo un grupo que tiene cáncer al pulmón y un grupo que no tiene cáncer al pulmón. Y ahora les pregunto, ¿usted ha consumido cigarrillos hace, por ejemplo, yo, según mis antecedentes, en un lapso de 10 años? Listo, estoy preguntándole cosas del pasado. Ya está. Y ahí les pregunto, y veo, ¿y qué esperaría encontrar? Esperaría encontrar que los que consumieron cigarrillos en grandes cantidades desarrollaron cáncer al pulmón frente a los que no habían consumido cigarrillos. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera hago un estudio de casos y controles, ¿cierto? Casos y la otra columna, controles. Muy bien. Y con eso trabajo el consumo, en este caso, por ejemplo, el consumo de cigarrillos. Otro. Y alguien me dice, doctor, pero ¿y un ensayo clínico qué? ¿Le vas a pasar a un grupo que fume, un grupo que no fume? No sería ético, ¿no? Entonces ya. Acá, otro caso para que entiendan mucho mejor todavía. La famosa talidomida. ¿Qué vieron? Vieron 46 casos de niños con anomalías en las extremidades. Entonces, agarro mis 46 casos
mis 46 casos de niños con anomalías en las extremidades. Agarro a los 46. Y voy a agarrar a un grupo de controles. Ojo, que máximo puedes tener un caso, no puedes tener un caso por cada 4 controles. Aquí hicieron algo parecido, no hay problema. Entonces agarraron 300 controles. Agarraron 300 controles. Los controles tienen que ser niños parecidos, pero sin anomalías en las extremidades, pues, ¿no? Porque obviamente no pueden tener la enfermedad. ¿Y qué es lo que qué es lo que les preguntamos a las mamás? Si usaron o no usaron talidomida. Y miren con la sorpresa que de los 46 casos, 41 usaron talidomida, mientras que solo 5 dijeron no usé. ¿Qué dijeron? Mientras que de los controles, miren, qué tan perfecto fue este estudio para decirlo de la talidomida. Ninguna madre había tomado talidomida, ¿no? Y ninguna madre había tomado talidomida. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, casos y controles en la vida real. Vamos a ver el tercer ejemplo, ¿no? Acá, y acá vemos, perdón, discúlpenme, y acá vemos cómo esto se colocó en un cuadro de 2x2, ¿cierto? ¿No? Y de esta manera se obtuvo el OR. Y miren el resultado, ¿ah? 2460, para ver la potencia de ese riesgo, ¿no? El riesgo de tomar talidomida. Muy bien. Otro, ya que nos gustan los medicina estilos de vida, ¿cierto? ¿No? El impacto de el estilo de vida individual, ¿no? Y la adquisición de COVID-19, un caso y control. ¿Y qué es lo que hicieron? ¿Cuáles son mis casos? A ver, nuevamente chicos, a ver, vamos, recuerden, caso, control. Con mis casos, los que tienen el evento, los que tienen COVID. Y mis controles, los que no tienen COVID. ¿Cierto? ¿Qué dice acá? Pacientes confirmados con COVID, pacientes que no tienen COVID, ¿no? Enrolados los pacientes que tienen y no tienen COVID. Muy bien. Y finalmente se toma todas las variables y se expone, ¿no? Cómo fueron sus estilos de vida. A los pacientes que tienen y no tienen COVID les pregunta cómo han sido sus estilos de vida, ¿no? Les hacen preguntas. Y de esa manera hacen sus análisis, ¿no? Entonces, chicos, no se olviden, por si acaso, muchos de ustedes probablemente van a hacer estudios de caso y control. Y, chicos, en un estudio de caso y control no se estudia prevalencia, porque ustedes definen la cantidad de casos que van a tener. Si ustedes definen la cantidad de casos que van a tener, no van a poder definir, no van a poder sacar prevalencias. ¿De acuerdo? Ustedes, la selección de casos y controles es independiente de la exposición. Tú los vas a seleccionar a tus casos y tus controles sin saber si han estado o no han estado expuestos, porque si no hay un sesgo. Ahí te va a llevar eso a un error. ¿De acuerdo? Y tienes que tener mucho cuidado en tu selección de casos y en tu selección de controles. Para seleccionar tus casos, tienes que estar seguro que tienen la enfermedad. Y si no, mejor no los selecciones. Usa, como dicen, resultados duros. ¿Tiene o no tiene? No, que creo. Para seleccionar tus casos. Y tus controles, y les recomiendo algo, los controles tienen que ser muy parecidos a los casos en características, sexo, edad, ¿no? Para que de esa manera puedas hacer una justa comparación. Muy bien. Y aquí quiero recordarles algo porque es una pregunta hasta de NAN, chicos. A ver, ustedes tienen aquí el ejemplo. Si tú preguntas, en este caso por ejemplo, los niños tienen anomalías en las extremidades, ¿cierto? Y tú le preguntas a la madre, o sea, la madre de por sí está triste, ¿no? Y piensa incluso que puede haber tenido la culpa de que su niño tenga alguna anomalía en la extremidad, y tú le preguntas para colmo, ¿no? Que la talidomida es posible. Usted ha tomado talidomida, ¿no? Ya, ¿cuál sería aquí el sesgo? Que es una pregunta de examen. Como tú le estás preguntando algo del pasado, el primer sesgo clásico es de memoria. No se va a acordar. Hay muchas personas que no se acuerdan. Y otro sesgo que puede haber es, en este caso, el sesgo del entrevistador. ¿Cuál es el sesgo del entrevistador? El sesgo del entrevistador quiere decir que tú le preguntes, señora, su hijo tiene una normalidad, ¿cierto? Ya, sí. Mira, ¿usted tomó talidomida? No, doctor. ¿Está segura, señora, que no tomó? O sea, estás como que forzando. Y eso puede ocurrir hasta sin, como dicen, hasta sin querer queriendo.
Mucho cuidado con eso. Esos son sesgos. Pero el más clásico, chicos, es el sesgo de memoria. ¿Por qué? Porque o te olvidas o más aún, la mamá en este caso o la persona a la que tú te entrevistas fuerza el recuerdo. Señor, usted fumó, tiene cáncer de pulmón. ¿Y usted fumó? Sí, debo haber fumado, dice. Sí, sí, ¿por qué? Porque de hecho tengo cáncer por eso. ¿Se dan cuenta, muchachos? Sesgo de memoria. Pregunta de NAM, pregunta de recientado, de fin de... No, no sé si pregunta de tía, pregunta de todo. Así que, chicos, les invito a siempre recordar ese sesgo. ¿De acuerdo? Principios de corte y ya acabamos, porque ya estamos contra el tiempo. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, chicos, no quiero que lean texto. Vamos al ejemplo. ¿Cómo comenzamos con el corte? Nadie tiene la enfermedad. Acá nadie la tiene. Doctor, en caso de control sí. Comenzabas con la enfermedad. Aquí comienzas con la exposición. Acá comienzas con la exposición. No con, por ejemplo, doctor, quiero saber si el consumo de Coca-Cola, qué rico, Coca-Cola, me causa diabetes. En un plazo de 5 años. Hay que ser bien, bien alucinados, ¿no? Ya 5 años no va a ser, pero usen como ejemplo en ese caso, ¿no? ¿No? 5 años. Entonces, ¿qué me dicen acá? Bueno, doctor, aquí diabetes, ¿no? Entonces, sácame los diabéticos. No quiero diabéticos, yo quiero con que Doctor, cambien el puesto. ¿Sí? doctor, disculpe ¿Sí? que la moleste, pero se le está yendo el audio. Uy, discúlpeme, discúlpeme. Ya. ¿Me escuchan claro? ¿Ahorita? ¿O no? Ahora sí, doctor. Ya, a ver, discúlpeme, discúlpeme. Ya, entonces, creo que, ya, sorry por eso. A ver, nuevamente. Entonces, consumo de Coca-Cola. Tú agarras a un grupo que consume Coca-Cola. A un grupo, tú no le vas a hacer tomar Coca-Cola. No, 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 no. Tómeme Coca-Cola y tú no me tomes Coca-Cola. No, eso sería experimental. Tú agarras a un grupo que toma Coca-Cola. Ya. Y a un grupo que no toma. Son gente sana, el agua es vida, dicen. No, no, a la Coca-Cola dile no. Ya tienes un grupo sano y a un grupo que toma agua y a un grupo que toma Coca-Cola. ¿Alguien tiene diabetes, muchachos? No, nadie tiene diabetes ahí. Nadie tiene diabetes. Ojo, no pueden tener la enfermedad que tú quieras investigar. Tienen que tener la exposición. ¿Quiénes son mis expuestos? Los que toman Coca-Cola. ¿Quiénes son los que no están expuestos? Los que no toman Coca-Cola, los que en este caso toman agua. Y simplemente tú lo sigues en el tiempo. Al grupo que toma Coca-Cola lo sigues en el tiempo y tú el que no toma Coca-Cola lo sigues en el tiempo. Obviamente, pregunta, ¿tú lo vas a seguir en el futuro? ¿Eso qué es? Eso es, perdón, prospectivo. Prospectivo, prospectivo. Eso es prospectivo. Y otra cosa más. Chicos, no pueden poner de corte transversal. Eso es longitudinal. Porque primero le vas a tomar ahorita la glucosa, ¿cierto? Tú le vas a tomar ahorita la glucosa para saber si es diabético o no. Y luego de 5 años le vas a tomar otra vez la glucosa para saber si volvieron diabéticos o no. Por eso mismo, este estudio comienza, no, nada, comienza de la exposición. Nadie tiene la enfermedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, exposición al factor de riesgo. Riesgo es incidencia, riesgo es incidencia. Y ves finalmente cuántos de los que tomaron Coca-Cola hicieron diabetes y cuántos de los que tomaron Coca-Cola no hicieron diabetes y cuántos de los que tomaron agua hicieron diabetes y cuántos de los que, no de los que tomaron agua no hicieron diabetes. Y haces una comparación, hay una fracción, ¿de acuerdo? Chicos, no se olviden, riesgo, sobrevida también, sobrevida es en tiempo, en el tiempo futuro, ¿de acuerdo? Y eso seguramente por ahí lo deben haber visto en clases de epidemiología, incidencia acumulada, de incidencia, tiempo, evento. Son cálculos que se pueden obtener con un estudio de cohorte, ¿de acuerdo? Pero la palabra sobre todo aquí es riesgo. También se puede obtener riesgo con un estudio de caso y control. Pero si quieren ser finos, más aún, es más creíble el riesgo, el resultado en un estudio de cohorte. Porque obviamente tú en un riesgo mides a futuro, a futuro. En cambio, en el de caso y control te vas a ir al pasado. Y de por sí, ahí hay cierto tipo de riesgo. Cierto tipo de sesgo. Sesgo, error. ¿De acuerdo? Cierto tipo de error que puedes llegar a tener. Pero obviamente, si es necesario, como el del talidomida, por ejemplo, no vas a poner a seguir si tomar o no tomar, o no sería ético, ¿no? Sería muy complicado. Entonces, mejor siempre y cuando sea necesario un estudio de caso y control, se debe hacer. Pero si ustedes ven que quieren llegar a una veracidad más exacta, una cohorte.
¿Y eso a qué les invito? No porque ustedes lo vayan a hacer, sino cuando lo hagan en estudio. Caso y control y cohorte de un mismo outcome, de una misma enfermedad, de una misma exposición. Ves un estudio de caso y control y ves un estudio de cohorte. De primera mano, ¿a quién primero le creería más? A un estudio de cohorte. Obviamente hay que leer el paper, hay que leer el manuscrito, pero eso les invito siempre a la veracidad de cada estudio, ¿cierto? Muy bien, al peso. Y esto de acá ya no los quiero confundir más, por ahí si alguien me quiere preguntar, encantado, sobre que existen cohortes, la clásica es la prospectiva, es la clásica prospectiva, pero también existen estudios de cohorte retrospectivos, vas al pasado. ¿Cómo es eso? Ya, de eso lo podemos conversar si alguno de ustedes me lo pregunta, ¿no? Con gusto. Y ambidireccional quiere decir que vas al pasado, llegas al presente y sigues en el futuro. Son más elaborados todavía. Lo clásico, pregunta de examen, es una cohorte prospectiva. Caso y control retrospectivo. Cierto, ambos son longitudinales. Y el único de corte transversal es el estudio de tipo, ¿no? De tipo transversal, obviamente. Cierto, ¿no? Entonces, cuando vas a elaborar tu tabla en una cohorte, ¿no? Es justamente los que están expuestos, los que no están expuestos, la incidencia en el tiempo de los que hicieron la enfermedad, ¿no? La incidencia. ¿Cómo es la incidencia? A sobre A más B. Doctor, ¿no se parece al cálculo de transversal? Claro, en verdad el cálculo es igual, A sobre A más B. En el transversal es A sobre A más B. La diferencia es lo que significan esto. Ojo, lo que significa. No se confundan, los cálculos van a ser iguales para un transversal que para un estudio de cohorte. La diferencia va a ser de lo que significan tus resultados. Porque, ojo, ojo, por eso tienen poco a poco, se van a ir seguramente ir repasando y viendo un poco más. En un estudio, su medida de asociación de un estudio de cohorte es el riesgo relativo. ¿Cuántas veces más tienen riesgo de tener algo? Por ejemplo, los pacientes que tomaron Coca-Cola tienen 5 veces el riesgo de desarrollar diabetes a diferencia de los que no tomaron Coca-Cola. ¿Cuál es el resultado? Riesgo. ¿Cuál es la medida de asociación? Riesgo. Riesgo relativo, riesgo relativo. Pero la fórmula se parece bastante. Se parece bastante. Felizmente, muchachos, ustedes no van a hacer fórmulas a mano porque los programas estadísticos lo hacen, pero siempre les voy a invitar a que los entiendan, ¿de acuerdo? Y nunca se olviden su tabla 2x2, 2x2, ¿ya? Eso es lo que no quiero que se olviden. Donde enfermos expuestos, ¿no? Tienen y tienen, ¿no? Están enfermos y no están expuestos, sanos. ¿Por qué? Porque yo a mis alumnos, ¿no? A mis alumnos cuando les hago un examen, y yo sí les pregunto la tabla. ¿Qué malo es? No. Porque créanme que para entender un artículo científico, a entender la tabla les va a ayudar bastante a ver los resultados. Entonces, y yo les muevo las filas y las columnas. ¿Qué tramposos usted? Sí. Pero lo hago para que aprendan. ¿De acuerdo? Entonces les invito a eso a... Y después podemos en otra oportunidad conversar un poco más de esto, hacer unos ejercicios a mano, ¿no? Pero créanme, chicos y chicas, quiero que vayan teniendo esta idea. Y chicos, ¿cuál creen que sería una ventaja? Estiman incidencia, obviamente, ¿no? Estiman incidencia sobre vida, ¿no? Pero ¿cuál sería un problema importante? ¿Ustedes creen, chicos, que a veces un paciente va a querer que tú lo llames cada mes y en 5 años, ¿qué será de la vida del paciente? Se perdió. Por lo tanto, una gran limitación cuesta mucho, cuesta bastante porque tienes que seguirles. Si tú lo invitas a un día que vaya o a que deje que ese día no vaya a su trabajo, tienes que reembolsarle, ¿no? Y otra cosa, no son útiles en enfermedades raras. ¿Por qué les digo esto? Miren el ejemplo de la talidomida, 46 casos nada más 46 casos. Por lo tanto, una cohorte con talidomida, aparte de no ser muy ético, vamos con el hecho de que no vas a encontrar muchos casos, enfermedades raras. Cuando son enfermedades raras, usan casi control. Cuando son enfermedades más comunes, mejor una cohorte. Pregunta de examen. Muy bien. Y requieren generalmente un tamaño muestral elevado. ¿Por qué? Doctor, mi formulita del tamaño muestral me salió 100. Bravo. Ahora súmale la tasa del rechazo 20%, súmale la tasa de pérdida en 5 años, en 10 años, súmale esto y el otro, y que ahora desde de 100 se va a 800. Así es. Un poquito pesado hacer una corte. Pero hay cortes amigables, ¿ah? Por ejemplo, a mí siempre he querido yo hacer una corte en internos, un antes y un después, ¿no? Una cohorte, ¿no?
Les tomo en un año ciertas características que uno puede saber y uno de ustedes también lo podría hacer. Hay cortes que pueden ser con menos duración. Ya depende de su objetivo y la lógica que utilicen para su trabajo, ¿cierto? Pero no se olviden, enfermedades raras, pregunta de Nan, pregunta de todo, para cortes no sirve. Enfermedades raras, caso y control. ¿Cierto? Muy bien. Eso es lo más importante que quiero que se acuerden de aquí. Incidencia, corte. Yo he visto por ahí incidencia, caso y control. ¿Qué es eso? No, no fallen como yo. Muy bien. Y el famoso British Doctor Study como ejemplo, ¿no? El tabaquismo, cáncer al pulmón. ¿Qué hicieron? Siguieron a un grupo de médicos durante mucho tiempo. Miren toda la cantidad de años, ¿no? Para ver cuánta cantidad de fumaban para desarrollar cáncer al pulmón, ¿no? Infarto de miocardio y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Y que descubrieron que los que fumaban y tenían hábitos, ¿no? Tenían tabaquismo, no tenían el hábito tabáquico, presentaban mayor mortalidad, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esto tranquilamente también al comienzo se puede hecho un estudio de caso y control, sí, ellos fueron más finos y lo hicieron como corte, todo depende de tus posibilidades. La mayoría de ustedes probablemente van a hacer un transversal analítico o cuando van a agarrar historias clínicas, lo más probable es que hagan un caso y control. Genial. Pero ya saben, nada de factor de riesgo asociados a, no me pongan factor de riesgo y es un transversal, no, nada de eso. Y cuando van a plantear su idea de investigación, como les digo a mis alumnos, por favor, cuando me van a plantear su idea, cosas que sean posibles de realizar. Cosas posibles de realizar. ¿De acuerdo? Porque no vayan a imaginar mucho y a veces no. Acuérdense que están trabajando su tesis y tienen que tener un tiempo bastante considerable para hacer un trabajo, ¿no? ¿no? Y tampoco van a tardar años en hacer un trabajo, pues no cuándo se van a hacer, cuándo van a titular. Y acá, por ejemplo, el impacto del medicina y estilo de vida, y aquí en este estudio fue muy bonito, porque vieron que la gente que vive más tiempo, ¿no? Son los que tienen actividad física, tienen moderada, yo preferiría decir nula, ¿no? Consumo de alcohol, una buena dieta, ¿no? No, nunca haber fumado y un índice de masa corporal bajo. Y gracias a eso, ellos viven mucho más tiempo que los que no tienen estos hábitos. ¿Cómo lo lograron? Con un estudio de cohorte, ¿no? Y acá están las ventajas y las desventajas. Entonces, ya terminamos. Terminamos con un ejemplo. Queremos ver si la obesidad está asociada a la prevalencia de artritis degenerativa en las rodillas. ¿Está asociada, doctor? ¿Transversal? Muy bien. Estudio transversal. ¿Qué hago? Solicito radiografía de rodillas en una muestra y su IMC. Ahí mismo, a ver, radiografía, IMC, ahí mismo. Y hago la comparación. Se acabó. Ahí está. Doctor, y como caso y control, ya no sería asociación, ¿cierto? Sería factor de riesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería ahí? Ya, en este caso, escojo una persona que tenga osteoartritis de rodilla. Ya un grupo que se parezca, pero que no tenga osteoartritis de rodilla. Y yo les pregunto, ¿hace 5 años usted estaba obeso? ¿No? Por ejemplo, les pregunto en el pasado, ¿hace cuánto tiempo estuvieron obesos? Según mi teoría, creo un punto de corte de 5, 6, 7 años y les pregunto. ¿Puede haber sesgos? Por supuesto que puede haber sesgos. De memoria, sí, doctor, seguramente es porque estuve gordito, sí, doctor, sí, seguramente. Entonces, ahí hay sesgos. Pero ese es finalmente el estudio de casos y controles. ¿Y cuál es el estudio de cómo harías esto como estudio de cohorte? Primero, que nadie me tenga osteoartritis. Nadie debe tener osteoartritis. Y ahora selecciono un grupo de obesos y un grupo de no obesos. A ver, nadie primero osteoartritis. Y ahora sí, obesos y no obesos. Y lo sigo en el tiempo. En 10 años les tomo radiografía. ¿Y qué esperaría? Que las personas obesas me desarrollaron osteoartritis frente a en mayor cantidad frente a los que no tenían obesidad. ¿Listo, chicos? Espero que los hayan entretenido y hayan aprendido de alguna manera. Bueno, ya acá está, ¿no? ¿Cuál sería mejor? Obviamente el de corte me daría una respuesta mucho mejor, ¿cierto? Mucho mejor. Pero si no puedo, caso y control. Y si ya no tengo recursos para mi tesis, doctor, transversal, está bien. Adelante, al menos estás comenzando con una idea. Listo. Eso es todo. Muchas gracias.
Muy bien, doctor Víctor Vera Ponce. Felicitaciones por la excelente presentación. Creo que ha sido muy didáctica la presentación, muy clara de esta primera parte de diseños con los estudios observacionales, la importancia de utilizar bien los términos, la lógica que predomina en la medicina, los diseños, los análisis no son caprichosos, sino tienen una lógica que ustedes tienen que descubrir y desarrollar entonces un modelo analítico, reflexivo, por supuesto, y con actitud crítica. Así que nuevamente, doctor Juan Vera Ponce, Víctor Juan Vera Ponce, excelente la presentación, muy bien. Vamos a subir la presentación en la plataforma, así que van a tener toda la presentación para que puedan, lógicamente, profundizar en la parte práctica. Muy bien, Muchas gracias, recordarles. doctor Johnny. Muchas Gracias, gracias, muchas gracias gracias. Víctor, gracias. Recordarles a todos que hoy a las 9 tenemos entonces el tema de el seminario, ¿sí? El seminario. De 9 a 10 p.m. vamos a ver el artículo de revisión y vamos a recordar rápidamente algunos ejemplos de la búsqueda avanzada, ¿sí? Entonces, muy importante, ahí está el link, cópienlo por favor, ese link, cópienlo y compártanlo con sus compañeros de todos los grupos, igual los profesores ya lo tienen en su WhatsApp, para recordarle a todos sus grupos que hoy de 9 a 10 tendremos el seminario número 2. Esta semana el desafío es avanzar con todo con el artículo de revisión, el review, ¿sí? Esta semana y la próxima ustedes deben tener prácticamente el 80 al 90% de su artículo de revisión. Así que muy importante avanzar con todo esto. Muy bien, de esta manera entonces vamos a dar por finalizado el teórico de la semana 4, saludando entonces a todos ustedes y al doctor Iván Hernández Patiño que nos acompaña junto con el doctor Víctor Vera Ponce. Hasta luego, doctor. Muy buenas tardes. Hasta luego, doctores. Gracias, muy buenas tardes para todos. Gracias, doctores. Buenas tardes.